Pedro María era la personificación del olvido, una silueta anónima acurrucada en la inmundicia de un callejón de la Ciudad de México. Ciego y abandonado, era un fantasma entre los vivos, un hombre cuya historia había sido brutalmente borrada por las llamas de la crueldad. Antes, un artesano de manos hábiles y corazón gentil, padre de familia y esposo devoto, su existencia fue reducida a harapos, a un eco de dolor que solo él podía oír. La oscuridad que lo envolvía no era solo la ausencia de luz, sino un luto perpetuo por la esposa e hija que le fueron arrebatadas. Es un viaje oscuro, y sé que muchos de ustedes conectan con historias de superación y justicia. Si crees que estas narrativas necesitan ser contadas, te pido que te suscribas al canal. Estamos tratando de alcanzar la meta de 1000 suscriptores, y sería increíble saber desde dónde estás siguiendo esta historia. Comenta tu ciudad, tu apoyo es lo que nos mueve. Para Pedro, el mundo no se veía, sino que se sentía en una sinfonía caótica y visceral. La ceguera, impuesta sobre él con una violencia salvaje, forzó a sus otros sentidos a una evolución extraordinaria. Oía el batir de alas de un insecto a metros de distancia, sentía el cambio en la presión del aire cuando alguien se acercaba por detrás y distinguía el olor de la lluvia inminente del hedor, a miedo que emanaba de los callejones más oscuros. La ciudad, para él, no era un mapa de calles y edificios, sino un tapiz de sonidos, olores y texturas. Cada paso en falso, cada gota de agua cayendo de un canalón oxidado, cada conversación susurrada, pintaba un cuadro vívido en su mente, un mundo más detallado y peligroso de lo que cualquier persona con vista podría imaginar, transformando su discapacidad en un arma de percepción. Fragmentos de un pasado soleado asaltaban sus pensamientos en los raros momentos de silencio. Recordaba el calor de las manos de su esposa, el olor a madera recién trabajada en su taller y, sobre todo, la risa cristalina de su pequeña hija. Eran recuerdos que dolían más que cualquier herida física, recordatorios de una felicidad que parecía pertenecer a otra vida, a otro hombre. Él había sido Pedro, el artesano, cuyos dedos daban vida a la madera, creando pequeñas flores y animales que encantaban los ojos de su hija. Ahora, esas mismas manos, callosas y sucias, agarraban un tosco bastón, temblando no de debilidad, sino de una ira contenida que hervía bajo la superficie de su desolación, un volcán dormido, esperando el momento adecuado para entrar en erupción y consumirlo todo a su paso. Las cicatrices en su rostro contaban solo una fracción de la historia. Eran el mapa de su ruina, líneas grotescas grabadas a fuego que atestiguaban la noche en que lo perdió todo. Pero la verdadera agonía residía en su interior, una herida abierta que nunca cicatrizaría. Era un hombre hueco, consumido por la culpa del superviviente y atormentado por las imágenes del fuego y los gritos que resonaban en sus pesadillas. La oscuridad de Is. Sus ojos eran un reflejo de la oscuridad que había devorado su alma. Se preguntaba constantemente si su venganza, el deseo que lo mantenía respirando, le traería algún alivio o solo lo hundiría aún más en el abismo, transformándolo en el mismo tipo de monstruo que destruyó su vida, un miedo que lo paralizaba y lo impulsaba en la misma medida. La Ciudad de México de los años 90 era un personaje en sí misma, una metrópoli de contrastes flagrantes, donde la opulencia de los ricos ignoraba la miseria que se pudría en sus márgenes. Los callejones que Pedro llamaba hogar eran arterias fétidas de un sistema corrupto, llenas de basura, ratas y hombres olvidados. El aire estaba cargado con el olor de la contaminación y la desesperación, y las paredes, manchadas por la humedad y el tiempo, parecían llorar la historia de innumerables tragedias silenciosas. Este entorno hostil era el espejo perfecto de su alma rota. A la ciudad no le importaba a él.
Así como a la justicia no le importó su familia. Era invisible para el mundo, y fue en esa invisibilidad donde comenzó a encontrar su poder, aprendiendo a moverse por las sombras como si fuera parte de ellas. Su bastón de madera era una extensión de su cuerpo, un instrumento de supervivencia que se había convertido en su único compañero constante. Para el mundo, era el símbolo de su vulnerabilidad, el bastón de un ciego indefenso. Pero en sus manos era mucho más. Lo manejaba con una precisión que provenía de años de práctica forzada. Cada toque, en el suelo enviando vibraciones que le informaban sobre el terreno por delante. Sentía la textura del concreto, la presencia de un obstáculo, la proximidad de un escalón. Secretamente lo fortalecía, lo mejoraba, imaginándolo no solo como una guía, sino como una herramienta de retribución. La madera, que antes usaba para crear vida y belleza, sería ahora el instrumento de su venganza, esperando el momento de revelar su hoja oculta. En medio de la indiferencia general había una única luz: Helena. La joven monja de un refugio cercano veía más allá de las cicatrices y la suciedad. Veía el dolor en los ojos vacíos de Pedro y sentía la humanidad que él intentaba ocultar. Todos los días le traía una porción de comida y palabras de consuelo, tratando de alcanzar al hombre perdido en la oscuridad. «Dios no te ha abandonado, Pedro», decía ella con una fe inquebrantable. Pero para Pedro, Dios había muerto junto con su familia en aquella noche de fuego. La bondad de Helena era un tormento, un recordatorio de un mundo de compasión al que ya no creía pertenecer, y él la apartaba con un silencio áspero, temiendo que su luz pudiera exponer la oscuridad que crecía dentro de él. La calma en Pedro era una farsa, una delgada capa de hielo sobre un océano de furia. Un día, sentado en su rincón habitual, la voz de un hombre cercano, presumiendo de una deuda cobrada con violencia, cortó el aire. Era una voz arrogante, teñida de crueldad, pero fue un detalle específico lo que hizo que la sangre de Pedro se helara y hirviera al mismo tiempo. Una risa sibilante y particular. Era la misma risa que resonaba en sus pesadillas, la risa del hombre que sostenía la antorcha. Sus músculos se contrajeron, las uñas se clavaron en la palma de su mano y el agarre en su bastón se volvió tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. El mendigo pasivo desapareció y en su lugar se materializó una estatua de pura rabia. El pasado no estaba muerto, estaba vivo y riendo a pocos metros de 1200 distancia. La noche cayó como un sudario sobre la ciudad, pero para Pedro trajo claridad. La voz y la risa de aquel hombre fueron la chispa que encendió el polvorín de su alma. No actuó por impulso. La desesperación le había enseñado a ser metódico. Levantándose con una lentitud deliberada, se convirtió en una sombra entre las sombras, siguiendo a su objetivo. Sus oídos filtraban el ruido de la metrópoli, centrándose únicamente en el sonido específico de los pasos de aquel hombre, en la cadencia de su respiración, en el olor a cigarrillo barato y alcohol que emanaba de él. Por los mercados nocturnos y callejones laberínticos, Pedro lo persiguió, invisible y silencioso, un depredador acercándose a su primera presa. Cada paso era medido, cada movimiento era calculado, la furia que lo consumía siendo canalizada en una concentración letal que afilaba sus sentidos a un nivel sobrehumano. Conocía los atajos y los callejones sin salida como las líneas en la palma de su antigua mano trabajadora. Se anticipó al camino del hombre, eligiendo el lugar para el enfrentamiento, un pasaje estrecho y olvidado entre dos almacenes abandonados, un lugar donde la oscuridad era tan densa que parecía sólida, y los únicos sonidos eran el goteo de agua y el eco distante del tráfico. Pedro preparó el terreno con la paciencia de una araña tejiendo su tela. Memorizó cada centímetro del suelo, cada objeto esparcido, cada hendidura en la pared. Se posicionó en un nicho oscuro, convirtiéndose en
y parte de la mampostería decrépita con la respiración controlada y el cuerpo inmóvil. Su bastón, antes un apoyo, ahora reposaba en sus manos como una lanza, esperando el momento de atacar. La ciudad contenía la respiración junto con él. Los pasos del hombre resonaron en la entrada del callejón, confiados y descuidados. Tarareaba una melodía desafinada, el sonido profanando el tenso silencio que Pedro había establecido. Para Pedro, cada sonido era una imagen, el raspado de las botas en el concreto, el tintineo de llaves en el bolsillo, la respiración entrecortada por el alcohol. Esperó hasta que el hombre estuviera exactamente en el centro del callejón, en el punto más oscuro y vulnerable. El ataque fue una explosión de movimiento preciso y silencioso. Antes de que la víctima pudiera siquiera procesar la amenaza que surgía de la oscuridad, Pedro lo desarmó con un golpe rápido en la pierna y lo inmovilizó contra la pared fría. El hombre solo sintió un dolor agudo y la presencia aterradora de un agresor que no podía ver, un espectro nacido de la noche, el taller, el fuego, los nombres. La voz de Pedro era un susurro ronco y gélido, irreconocible, el sonido de grava moliéndose. Presionado contra la pared, con el terror paralizando sus miembros, el criminal tartamudeó, el pánico creciendo al darse cuenta de que su atacante era el mendigo ciego que ignoraba todos los días. Bajo el dolor y la amenaza de una muerte inminente, lo confesó todo, escupiendo los nombres de sus cómplices y, finalmente, el nombre del hombre que dio la orden: Ricardo el Carnicero Vargas. Con cada nombre, la determinación de Pedro se solidificaba, transformando su dolor en un propósito de acero. Ya no era una víctima esperando la muerte. A partir de ese momento, decidió que los cazaría a cada uno de ellos. La justicia de los hombres lo había abandonado. Así que abrazaría la justicia de las sombras, convirtiéndose en la pesadilla que ellos crearon. Tras extraer hasta la última gota de información, el acto final fue rápido y silencioso. La justicia de Pedro fue entregada en la oscuridad, sin ceremonia. Dejó el cuerpo caído en el suelo húmedo y antes de desaparecer, sacó del bolsillo un pequeño objeto que guardaba como una reliquia. Era una flor de madera, toscamente tallada por la memoria de sus dedos, la última pieza que estaba haciendo para su hija. La colocó sobre el pecho del hombre muerto, un símbolo macabro de su motivación. No era solo un acto de venganza, sino un memorial. Al salir del callejón y mezclarse de nuevo con la noche de la ciudad, ya no era Pedro María. Un nuevo ser había nacido en aquel callejón, una leyenda urbana forjada en el fuego y la pérdida. Él era el espectro, el justiciero ciego, y su cacería apenas había comenzado. Con la lista de nombres ardiendo en su mente como un hierro candente, Pedro inició su sombría peregrinación por justicia. El segundo objetivo, un sicario conocido por su brutalidad, frecuentaba una cantina ruidosa en el corazón de un barrio obrero. Disfrazado en su invisibilidad de mendigo, Pedro pasaba días afuera mapeando la rutina del hombre a través de los sonidos. Aprendió a distinguir sus pasos pesados, el sonido de su silla favorita arrastrándose por el suelo y el tono de su voz ebria. Usaba la caridad de los otros a su favor, recibiendo monedas, mientras su verdadero propósito era recolectar información, cada fragmento de conversación, cada risa, tejiendo el lazo que pronto apretaría alrededor del cuello de su próxima víctima, un fantasma recopilando datos para una ejecución. La noche de la cacería fue coreografiada por la cacofonía de un mercado callejero. El objetivo salió de la cantina, ebrio y arrogante, sumergiéndose en la multitud. Para cualquier otro estaría seguro, pero para Pedro, el caos era un aliado. Se movió a través de la masa de gente como el agua, el sonido de los puestos, la música y las negociaciones, ahogando sus movimientos. En un callejón estrecho, usado como baño, improvisado, acorraló al hombre.
El enfrentamiento fue una neblina de violencia ahogada, donde el bastón de Pedro se movía con una velocidad aterradora. La muerte fue rápida, eficiente y casi silenciosa. Y, como antes, una pequeña flor de madera fue dejada en el pecho del hombre, un sello silencioso que comenzaba a contar una historia aterradora para los criminales de la ciudad. La tarea de descifrar estas muertes cayó en manos del sargento Morales, un hombre cuya alma estaba tan gastada como la suela de sus zapatos. Uno de los pocos policías honestos en una fuerza corroída por la corrupción, Morales veía el mundo en tonos de gris, pero la ley en blanco y negro. Cuando los informes sobre un justiciero ciego llegaron a su escritorio, los descartó como histeria de los medios. No había fantasmas, solo hombres. Visitó las escenas de los crímenes, ignorando las teorías fantásticas de sus colegas. Notó la precisión quirúrgica de los ataques, la ausencia de testigos y el detalle más intrigante, la flor de madera. Para Morales, aquello no era la marca de un espectro, sino la firma de un hombre metódico y movido por una furia profunda y personal. Mientras Morales investigaba, la ciudad hervía con la leyenda del vengador ciego. Los periódicos sensacionalistas estampaban el apodo en sus titulares, transformando a Pedro en una figura mítica, un ángel de la muerte para algunos, un monstruo para otros. En las calles, la gente susurraba historias sobre él, cada uno añadiendo un detalle más fantástico. Esta notoriedad era un arma de doble filo. Por un lado, sembraba el pánico en las filas del cartel, haciendo que los hombres de Ricardo Vargas miraran por encima del hombro y temieran a las sombras. Por otro, la creciente atención de los medios y la policía ponía una presión inmensa sobre Pedro. El anonimato, su mayor baza, se estaba desvaneciendo, forzándolo a actuar con aún más cautela y urgencia en su guerra solitaria. La cacería de Pedro lo llevó al tercer nombre de 1900. La lista, un teniente del cartel que gestionaba un almacén de contrabando en la zona portuaria. Este era un objetivo más difícil, constantemente rodeado de guardias armados. La infiltración requirió días de observación paciente, memorizando los patrones de patrulla, los cambios de turno y las fallas en la seguridad del lugar. Pedro usó un conducto de alcantarillado que pasaba por debajo del almacén, un camino fétido y claustrofóbico que lo llevaría dentro de la fortaleza enemiga. La oscuridad y el ambiente repulsivo que alejarían a cualquier otro eran su hábitat natural. Se movía por el subsuelo con la certeza de un animal en su madriguera, emergiendo en el corazón del territorio enemigo sin que nadie percibiera su presencia fantasmagórica. Dentro del almacén, el aire era una mezcla de olores, salitre, aceite de motor y el hedor metálico de las armas. El sonido de gotas de agua cayendo de un techo con goteras creaba un ritmo constante, un metrónomo para la violencia que seguiría. Pedro usó el vasto espacio y las pilas de cajas para moverse sin ser detectado, un depredador en su campo de caza. Eliminó a los guardias uno por uno, usando el sonido para atraerlos a las sombras antes de neutralizarlos con una eficiencia brutal y silenciosa. El teniente encontrado en su oficina contando dinero ni siquiera tuvo la oportunidad de sacar su arma. Solo sintió la presencia gélida detrás de él y escuchó un susurro antes de que la oscuridad lo engullera, dejando solo el silencio y otra flor de madera sobre una pila de billetes. Lejos de allí, en una lujosa mansión protegida por altos muros y guardias de seguridad, Ricardo el carnicero Vargas recibió la noticia de otra pérdida. Rodeado de lujo y poder, la idea de un mendigo ciego diezmando a sus hombres era un insulto inconcebible. Al principio se rió, atribuyendo las muertes a bandas rivales, pero la consistencia, la firma de la flor de madera, comenzó a corroer su arrogancia, plantando una semilla de paranoia en su
Mente cruel, él, que construyó su imperio sobre el miedo, ahora sentía una punzada desconocida de inquietud. La amenaza no provenía de un rival que pudiera ver y aplastar, sino de un fantasma, un cuento de cuna macabro que se estaba volviendo real y sangriento. La paranoia del carnicero rápidamente se transformó en una furia volátil. Empezó a ver traidores en cada rincón, sospechando que alguien de dentro estaba ayudando al misterioso justiciero. La desconfianza envenenó la lealtad de sus hombres. Las reuniones se convirtieron en interrogatorios y los fallos eran castigados con una brutalidad ejemplar. El cartel, antes una máquina criminal cohesionada, comenzó a fracturarse bajo la presión de su líder inestable. El carnicero ordenó a sus hombres que pusieran la ciudad patas arriba en busca del fantasma, prometiendo una generosa recompensa para quien lo trajera, vivo o muerto. La cacería se había vuelto mutua. El cazador ahora también era la presa más codiciada de la ciudad. Pedro sintió el cambio en las calles. La presencia de los hombres del cartel se volvió más ostensible, sus miradas más atentas. Ya no era simplemente ignorado. Ahora, cada mendigo, cada figura en las sombras, era vista con sospecha. Una noche, su instinto lo salvó. Al acercarse a un callejón que usaba como ruta de escape, sintió una perturbación en el aire. Escuchó el silencio donde debería haber ruido. Era una trampa. Retrocedió hacia las sombras segundos antes de que un grupo de sicarios apareciera, barriendo el lugar con linternas y armas en mano. Aquel encuentro cercano con la muerte fue una advertencia. Se estaba volviendo descuidado y la ira estaba nublando su juicio. La ciudad se estaba convirtiendo en una jaula y necesitaba ser más astuto que nunca. Exhausto y con un corte superficial en el brazo de la huida de la noche anterior, Pedro se refugió en las proximidades del albergue de Elena. El suave sonido de un himno proveniente de la capilla lo atrajo. Escondido en las sombras, escuchó la voz de Elena, no en una oración formal, sino en una conversación sincera con su Dios. Pedía por todas las almas perdidas de la ciudad, por los oprimidos, por los criminales, y para sorpresa de Pedro, pidió por el alma del justiciero. Rezaba para que encontrara la paz y abandonara el camino de sangre que recorría. Sus palabras fueron como agujas en su conciencia, un doloroso recordatorio del hombre que había sido y de la humanidad que estaba sacrificando a cada paso en su viaje de venganza. Más tarde, mientras intentaba limpiar su herida con un trapo sucio, Elena lo encontró. Sus ojos no mostraron miedo ni juicio, solo una compasión profunda que lo desarmó. Sin decir una palabra, tomó un pequeño botiquín de primeros auxilios y comenzó a limpiar el corte. El toque gentil de sus manos era algo extraño para él, un contraste flagrante con la violencia que definía su vida. La venganza es un veneno que bebes esperando que el otro muera, dijo suavemente. Su voz firme, pero sin condena. No necesitaba saber los detalles. Veía el dolor que lo impulsaba y le ofrecía una salida, una oportunidad de detenerse antes de que fuera demasiado tarde. Pedro apartó el brazo bruscamente, el toque de Elena quemando como fuego. Se levantó, la fachada de El Espectro recomponiéndose, más fría e impenetrable que nunca. Mirando en dirección a su voz, con sus ojos que no veían nada, pronunció las palabras que crearían un abismo entre ellos. El hombre que quiere salvar ya está muerto. Su voz era un ruido áspero, desprovisto de emoción. Se quemó junto con su familia en ese taller. Lo que queda de mí no busca salvación, monja. Busca solo un ajuste de cuentas. Fue una confesión y una sentencia, la aceptación de su propia condenación. Le dio la espalda y a la última chispa de esperanza que ella representaba y se sumergió de nuevo en la oscuridad que había elegido como su único hogar. Mientras tanto, el sargento Morales no estaba de brazos cruzados. La flor de madera
Lo intrigaba. Llevó una de las piezas a un viejo botánico y luego a un carpintero jubilado, quien identificó la madera como de un tipo específico de jacarandá, popular entre los artesanos de un barrio específico. Morales cruzó esta información con registros antiguos y encontró un caso archivado, un incendio provocado en un taller de artesanía años atrás. El informe listaba 3 muertes, una mujer y su hija, y el propietario, un artesano llamado Pedro María, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. El fantasma estaba empezando a tener un nombre y un rostro, y Morales sentía que se estaba acercando a la verdad detrás de la furia del justiciero. La conversación con Elena, aunque la había rechazado, dejó una marca en Pedro. Las noches se hicieron más largas, y los recuerdos de su esposa e hija, que antes eran su combustible, ahora lo atormentaban con la pregunta que no se atrevía a responder. ¿Estarían orgullosas del monstruo en el que se había convertido? La venganza, que parecía tan pura en su propósito inicial, ahora se revelaba como un camino solitario y vacío. Cada vida que quitaba lo alejaba más del hombre que su familia amaba. Se estaba convirtiendo en una cáscara, un instrumento de muerte movido por un dolor que nunca disminuía. La victoria, comenzaba a temer, no le traería la paz, solo el silencio ensordecedor de un propósito cumplido y un alma irremediablemente perdida. En un raro momento de descanso durante el día, Pedro se sentó en un banco de un parque lejano, su presencia anónima permitiéndole observar sin ser observado. La risa de un niño llamó su atención. Se giró en dirección al sonido y a través de sus oídos vio a un padre levantando a su hija en el aire, la niña gritando de alegría. La escena, tan simple y hermosa, fue una puñalada en su corazón. Por un instante, el justiciero implacable desapareció, y en su lugar estaba solo Pedro María, el padre, sintiendo el peso fantasma de su propia hija en sus brazos. Las lágrimas que creía haber secado para siempre amenazaron con brotar. Aquel momento de dolor insoportable reafirmó su misión, pero también la tiñó con la más profunda de las tristezas. La investigación de Morales lo llevó, inevitablemente, al albergue de Elena, un centro de información sobre la población marginada de la ciudad. Esperaba encontrar pistas, quizás alguien que hubiera oído algo. Al llegar, vio a la monja conversando con un mendigo ciego y de rostro marcado. Se acercó y Elena los presentó. Morales, por deber, comenzó a hacer preguntas sobre la violencia en las calles, sobre el tal justiciero. Dirigió una pregunta a Pedro, esperando una respuesta monosilábica, pero se sorprendió con la lucidez del hombre. «A veces», dijo Pedro con su voz ronca, «cuando la ley es ciega a la injusticia, la justicia necesita encontrar otros ojos». La profundidad de esa respuesta intrigó al detective, que lo miró fijamente por un largo momento. El diálogo entre los dos hombres fue un juego de ajedrez verbal. Morales, el representante de la ley, hablaba de orden y proceso, de la importancia de no convertirse en el monstruo que se caza. Pedro, el mendigo anónimo, rebatía con la realidad de las calles, la quiebra de un sistema que protege a los poderosos y abandona a los débiles. ¿El orden de quién, sargento? ¿El orden que permite que los lobos devoren ovejas y luego investiguen la desaparición?, cuestionó él. Morales sintió un escalofrío. Había una inteligencia afilada y un dolor antiguo detrás de aquellas palabras. Estaba ante una pieza importante del rompecabezas, pero aún no podía ver la imagen completa. Le dio las gracias al hombre y se fue, pero la voz y las palabras del ciego resonarían en su mente. Para Pedro, aquel encuentro fue una alarma ensordecedora. El sargento era bueno, honesto, y estaba demasiado cerca. Sabía que Morales eventualmente conectaría los puntos, encontraría su antiguo nombre y su historia. El tiempo se estaba agotando. Ya no podía permitirse el lujo de cazar a las presas una por una.
en las sombras. Necesitaba forzar un enfrentamiento final, cortar la cabeza de la serpiente antes de que la ley lo alcanzara o el cartel lo encontrara. La cacería metódica tenía que dar paso a un ataque directo y decisivo. Necesitaba acelerar el final del juego, aunque eso significara exponerse a un peligro mucho mayor. La paciencia había dado paso a la urgencia. El carnicero, cada vez más paranoico e impaciente, decidió tomar las riendas de la situación. Harto de sus hombres incompetentes, elaboró su propia trampa. Usando a uno de sus tenientes de menor confianza como cebo, filtró la información de un gran cargamento de drogas que tendría lugar en una terminal de trenes abandonada. La noticia se extendió por el inframundo, creada para llegar a oídos del justiciero. El carnicero y sus mejores hombres estarían esperando en las sombras, listos para aniquilar al fantasma que se atrevió a desafiarlo en su propio territorio. Era una demostración de poder, una invitación a una danza mortal que estaba convencido de que ganaría. Pedro escuchó los rumores. La información era demasiado buena, demasiado fácil. Sus instintos, afilados por años de supervivencia y por la cacería, gritaban que era una trampa. El antiguo Pedro habría retrocedido, pero el espectro vio una oportunidad. ¿Lo querían? Lo tendrían, pero en sus términos. En lugar de evitar la trampa, decidió sumergirse en ella de cabeza, usarla como un medio para llegar a su objetivo final. Esta era la acción decisiva que cambiaría el curso de su guerra. Ya no sería el fantasma que reaccionaba, se convertiría en la fuerza que provocaría el colapso. Iría a la terminal de trenes, no para encontrar el cebo, sino para desmantelar la trampa y darle la vuelta al juego contra el propio el carnicero. En la noche señalada, la terminal de trenes abandonada estaba sumida en un tenso silencio, roto solo por el viento que silbaba a través de los vagones oxidados. Los hombres de el carnicero estaban posicionados, esperando, pero Pedro ya estaba allí, moviéndose por los túneles de servicios subterráneos. En lugar de atacar el cebo, comenzó a cazar a los cazadores en las periferias de la trampa. Usando el eco de la vasta terminal, creó sonidos fantasmas, atrayendo a los guardias lejos de sus puestos y eliminándolos en las sombras. Lo que iba a ser una emboscada controlada rápidamente se transformó en un caos desorientador para los hombres del cartel, que comenzaron a disparar a las sombras y a dudar de sus propios sentidos. En medio de la confusión que él mismo había orquestado, Pedro se concentró en su verdadero objetivo: capturar a alguien de alto rango. Identificó la voz de uno de los principales tenientes de Vargas, un hombre conocido por su cobardía. Ignorando a los soldados rasos, Pedro lo emboscó, arrastrándolo a la oscuridad de un vagón de carga. No hubo lucha, solo el shock y el terror en el rostro del hombre al ser confrontado por el justiciero que se suponía que debía estar cazando. Con la hoja de su bastón presionada contra la garganta del teniente, Pedro no quería su vida, sino la clave final para su venganza: la ubicación exacta de la fortaleza del carnicero. El interrogatorio fue breve y brutal. Pedro no usó tortura física, sino terror psicológico. La oscuridad total del vagón, los sonidos de disparos y gritos del exterior, y la voz fría del justiciero prometiendo una muerte lenta y dolorosa, fueron suficientes para quebrar al teniente. Tartamudeando lo reveló todo. El cuartel general de Vargas no era una mansión o una oficina, sino un lugar que hacía honor a su apodo. Un matadero desactivado en las afueras de la ciudad. Un laberinto de metal y concreto, donde el olor a sangre nunca desaparecía. Con la información en sus manos, Pedro dejó al hombre atado y amordazado, un regalo para la policía, y desapareció en la noche. Cuando el sargento Morales y su equipo llegaron a la terminal, encontraron una escena de carnicería y confusión. Varios miembros del cartel estaban muertos, otros habían huido y el teniente atado balbuceaba historias incoherentes sobre un demonio ciego.
Morales encontró la flor de madera de siempre, pero también notó la estrategia detrás del caos. Esto no fue un simple acto de venganza, fue una operación táctica. El justiciero no solo sobrevivió a una trampa, sino que la usó para sus propios fines. Morales se dio cuenta, con un escalofrío, de que la cacería ya no era aleatoria. El tuso vengador ciego se estaba moviendo hacia un jaque mate, y el enfrentamiento final estaba terriblemente cerca. Solo en una azotea, con la ciudad extendida debajo de él, como un mar de luces y sombras, Pedro sentía el viento frío en su rostro. El sonido de las sirenas, acercándose a la terminal de trenes, era la banda sonora de su escalada. Tenía el nombre, tenía la ubicación. Todo lo que lo separaba de su destino era una última inmersión en el infierno. Su viaje, que comenzó en la oscuridad de la desesperación, lo había llevado al precipicio de la venganza absoluta. No sentía alegría ni satisfacción, solo el peso de su misión. Ya no era Pedro María, el artesano, ni solo el espectro, el justiciero. Era un propósito, una fuerza de la naturaleza lista para colisionar con el corazón de la podredumbre que había destruido su mundo. El matadero lo esperaba. El matadero se erguía contra el cielo nocturno como una carcasa de metal y concreto, un monumento a la muerte. El olor golpeó a Pedro a 100 metros de distancia, una mezcla nauseabunda de sangre coagulada, óxido y productos químicos de limpieza que no lograban borrar los fantasmas de incontables vidas terminadas allí. Para él, ese lugar no era solo la fortaleza de su enemigo, era el infierno manifestado, un laberinto sensorial donde cada eco, cada corriente de aire, contaba una historia de dolor. Se infiltró por un desagüe, un túnel estrecho e inmundo que lo depositó en el corazón de la bestia. Dentro, el sonido del viento, aullando a través de los huecos y el goteo rítmico del agua en los charcos, formaban una sinfonía macabra, la banda sonora perfecta para el acto final de su ópera de venganza. El camino hasta el carnicero era un guantelete del corredor de la muerte. Guardias patrullaban los pasillos laberínticos, sus linternas cortando la oscuridad como cuchillas de luz. Pero la oscuridad era el reino de Pedro. Se movía con una fluidez espectral. Sus pies descalzos no hacían ningún sonido en el suelo de concreto, mojado. Las confrontaciones eran inevitables, explosiones de violencia súbita y brutal. En un pasillo estrecho, usó las cadenas que colgaban del techo para enredar a un guardia antes de neutralizarlo. Contra otros dos, rompió una de las pocas bombillas, usando la oscuridad repentina y su desorientación para atacar con una ferocidad salvaje. Cada encuentro era una prueba de sus límites, una danza mortal donde su bastón era tanto compañero como arma letal. Finalmente llegó a la vasta sala de procesamiento, un salón cavernoso donde ganchos de carne colgaban del techo como árboles en un bosque de acero. En el centro, bajo una solitaria luz industrial, estaba Ricardo el carnicero Vargas, rodeado por sus guardias de élite. Antes de que pudieran reaccionar a su presencia, Pedro golpeó la caja de fusibles con una pieza de metal lanzada con precisión, sumiendo el salón en una oscuridad casi total, rota solo por débiles luces de emergencia. Entonces, su voz resonó por el espacio, pareciendo venir de todas partes y de ninguna. «Ricardo», susurró, el sonido amplificado por la acústica del lugar. «¿Recuerdas a Sofía y a Ana? Ellas se acuerdan de ti». El terror psicológico había comenzado, forzando al monstruo a enfrentar los nombres de sus víctimas. «¡Disparen! ¡Disparen a todas partes!», gritó el carnicero, su arrogancia desmoronándose en un pánico furioso. Sus hombres obedecieron, llenando el salón con el rugido de armas automáticas. Las balas rebotaban en las superficies metálicas,
y los destellos de los disparos iluminaban escenas caóticas y fugaces. Para los guardias era una pesadilla desorientadora. Para Pedro era un mapa. Usaba cada destello para localizar un objetivo, cada eco para predecir un movimiento. Moviéndose entre el sonido y la furia, era un fantasma cegador, una mancha en la periferia de la visión. Uno por uno, los guardias cayeron, víctimas de un enemigo que dominaba completamente el campo de batalla sensorial, usando su propia violencia como su arma más eficaz. Pronto, el sonido de los disparos cesó, reemplazado por el pesado silencio y la respiración jadeante de dos hombres. Solo quedaban Pedro y el carnicero. El jefe del cartel, un hombre corpulento y de fuerza bruta, empuñaba un machete de carnicero, su silueta apenas definida contra una lejana luz de emergencia. La lucha que siguió no tuvo la elegancia de un duelo, sino la brutalidad de una pelea enjaulada. La fuerza de Ricardo contra la velocidad y precisión de Pedro. El machete cortaba el aire, mientras que el bastón de Pedro golpeaba y bloqueaba a un ritmo furioso. Era una batalla primordial, librada en un escenario de pesadilla, el sonido de sus esfuerzos resonando por el matadero silencioso como el choque de dos animales luchando a muerte. En un momento de desesperación, el carnicero embistió, ignorando un golpe de Pedro para asestar un puñetazo brutal que lo arrojó al suelo, haciéndole soltar su precioso bastón. El villano estaba sobre él, el machete en alto, una sonrisa triunfante y sádica en su rostro. «Te llevaré al infierno personalmente, ciego desgraciado», gruñó. En ese instante, con la muerte inminente, la mente de Pedro no se llenó de odio, sino de una imagen vívida, la sonrisa de su hija mientras le entregaba una pequeña flor de madera. Ese amor, puro y eterno, fue la fuente de su fuerza final. Con una explosión de energía, rodó, agarró un gancho de metal suelto en el suelo y lo clavó en la pierna de su oponente. El grito de dolor del carnicero resonó por el salón. Pedro estaba de pie, cojeando, pero ahora en control total. Desarmó al jefe del cartel y lo presionó contra una mesa de acero, la punta de la hoja oculta de su bastón en su garganta. La venganza estaba allí, a un simple movimiento de distancia. Podía sentir el corazón palpitante del hombre, el olor de su miedo. Pero al mirar a la figura patética y temblorosa, Pedro comprendió que la muerte sería una liberación, un final rápido para el sufrimiento. Su venganza no se trataba del final, sino de la justicia poética. Quería que Ricardo entendiera lo que era ser impotente, ser dejado en la oscuridad. Con una decisión fría y calculada, apartó la hoja y, usando la empuñadura de acero del bastón, golpeó con precisión los ojos de su enemigo, extinguiendo su luz para siempre y condenándolo a la misma prisión oscura que él le impuso. Dejando atrás los gritos de un hombre quebrado en una oscuridad autoimpuesta, Pedro se alejó del matadero sin mirar. Atrás, el sonido de la agonía de Ricardo Vargas era el único testigo de su venganza completa. Emergió del fétido edificio en el momento exacto en que los primeros pálidos rayos del amanecer comenzaban a perforar la noche, la tímida luz tocando su rostro sucio de sangre y hollín. El alba, sin embargo, no trajo calor ni alivio. Con el fin de su cacería, el fuego que lo consumía se extinguió, dejando en su lugar un vacío helado e infinito. El propósito que lo mantuvo vivo durante tanto tiempo se había ido, y el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Había ganado, pero su victoria tenía el sabor amargo de las cenizas. Meses después, la Ciudad de México había absorbido la historia en su folclore urbano. El cartel del carnicero, decapitado y fracturado, se derrumbó en una guerra interna, consumiéndose a sí mismo. El propio Ricardo Vargas se convirtió en una figura patética, un mendigo ciego y enloquecido, cuyos delirios sobre un fantasma vengador eran ignorados, como el balbuceo de un loco más de las calles. En cuanto a Pedro,
desapareció. No volvió a sus callejones, no fue visto en ningún refugio. Se disolvió de nuevo en las sombras de las que emergió, dejando atrás solo una leyenda. El espectro se convirtió en una historia de terror susurrada entre los criminales, un cuento de advertencia que aseguraba que incluso los hombres más poderosos miraran con miedo a la oscuridad, para siempre. El sargento Morales fue el primero en llegar al matadero. Encontró a un Ricardo Vargas destrozado, pero vivo, y entendió de inmediato la naturaleza de la justicia que se había impartido allí. Vio el camino claramente. Podría reabrir el caso de Pedro María, iniciar una cacería humana por un fantasma y tal vez, con mucha suerte, arrestar al hombre que hizo lo que el sistema de justicia jamás podría. Pero, al mirar la ruina del imperio de Vargas, Morales tomó una decisión. En su informe final, atribuyó la carnicería a una disputa de cartel y declaró al justiciero ciego, oficialmente muerto en el enfrentamiento. Fue su propio acto de rebelión silenciosa, un reconocimiento tácito de que, en un mundo torcido, la justicia a veces necesita seguir caminos igualmente tortuosos. En una mañana fría, semanas después de que el silencio hubiera caído sobre la ciudad, Elena encontró un pequeño regalo en la puerta de su capilla. Era una flor de madera, pero diferente a las otras mencionadas en los periódicos. Esta estaba perfectamente tallada, cada pétalo, liso y delicado, la obra de un maestro artesano, no de un asesino. No había nota, ni palabras. Era un mensaje silencioso que solo ella entendería. Sosteniendo la pequeña flor, no sintió miedo, sino una profunda melancolía. Era la prueba de que el hombre que intentó salvar, Pedro, el creador de belleza, todavía existía en algún lugar dentro del monstruo. La guardó como una reliquia, rezando para que su alma errante algún día encontrara el camino de regreso desde la oscuridad. El viaje de Pedro María no terminó con paz o redención. La venganza le dio un motivo para respirar, pero a cada paso se alejaba más del recuerdo del hombre que su familia amó. Se convirtió en el guardián sombrío de una ciudad que lo olvidó, un fantasma condenado a vagar en su propio purgatorio, para siempre ciego, para siempre vigilante. Se hizo justicia, pero ¿a qué costo? La respuesta permaneció perdida en la oscuridad que abrazó como su destino final. Historias como la de Pedro nos obligan a cuestionar los límites entre lo correcto y lo incorrecto. Si sentiste el peso de este viaje y crees en la fuerza de tales relatos, tu suscripción es fundamental para que podamos continuar. Gracias por habernos acompañado hasta el final.